Cuando señalo que es muy distinto tener los ojos abiertos por causa de una obediencia natural, contrariándola con una mirada a través de una obediencia a la fe. He citado esto de la reacción que se tiene frente a este reino del cual Jesús vino a predicar. Gira esta idea en torno a cómo él comenzó su ministerio. Pero esto comenzó mucho antes. Es cierto, Marcos comienza diciendo: el tiempo es cumplido, el evangelio del reino se ha acercado, creed el evangelio. Y antes sale la frase: arrepiéntanse. Entonces la pregunta es: ¿arrepentirme de qué? Y antes de llegar a una conclusión un poco más amplia, porque hoy día esta palabra arrepiéntete está para mucho. Decía que son muchos los que han tomado el testimonio a través de la historia y en el nombre de Jesús han hecho arrepentirse hasta por las armas a naciones, pueblos y creyentes, y hasta han derramado sangre en el nombre de Jesús. Hoy no ocurre eso, pero usted basta que haga una visita por distintas denominaciones cristianas de lo que me piden para yo entrar al reino de los cielos, y veremos algo muy interesante. La fuerza de una doctrina en una y en otra, de la cual yo también debo arrepentirme. No las estoy negando, simplemente digo, mire, antes de ver esta larga lista de arrepiéntete, primero vayamos al Tanaj de cuál era el problema de fondo, porque el contexto que Jesús usa, donde Él pide que abramos nuestros ojos y al que tiene oídos para oír, oiga, es decir, que también lo que vamos a oír y nuestros oídos estén abiertos a su voz. Cuando hacemos una pequeña reseña, incluso desde el momento en que se anuncia el nacimiento de Jesús, recordemos por un momento que una vez que Jesús nace, ahí en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, aquí vamos a ver cómo hay oídos que están cerrados y oídos que estarán abiertos. Una adoración que tiene un corazón cerrado y también corazones abiertos al nacimiento de este rey de los judíos. ¿Y de dónde nace esta frase? Esta frase nace de unos magos que vienen del oriente a Jerusalén. No es un exégesis que yo quiera forzar. Recordemos un poco lo que ocurrió en el huerto después que ya se siente engañada. Eva reconoce que comete un error. Génesis 3 dirá que el huerto se cierra y son expulsados. Y decía en los audios anteriores que no podía ser que una vez que se haya echado mano del árbol de la ciencia del bien y del mal, no vaya a ocurrir ahora que Adán y Eva con sus manos tomen del árbol de la vida. No podían manejar los dos árboles a la vez. Y pone querubines y dice que los pone en la puerta oriental. Es significativo esto, porque estos magos ahora vienen del oriente a abrirnos la puerta para que vislumbremos de cómo se gesta esto del árbol de la vida. Y estos magos comienzan diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cuál fue la reacción del rey Herodes? Dice que se turbó y toda Jerusalén con él. Si esto no fue un hecho así aislado, ya los pastores estaban corriendo las buenas nuevas, la escenografía de la irrupción del rey de los judíos se ha iniciado, y convocados todos los príncipes de los sacerdotes
y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Y cuál fue la respuesta de los eruditos de la época? Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Cuál fue la reacción inmediata de Herodes? Llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella, y los envió a Belén, y dijo: andad allá, y preguntad con diligencia por el niño, y después que la hallareis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa vieron al niño rey, con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Partidos ellos, dice, el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te lo diga. Porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Entonces fue cumplido lo que se había dicho por el profeta Jeremías: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Mas muerto Herodes, el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, y diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, que muertos son los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y se vino a tierra de Israel. Y oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, temió ir allá. Mas amonestado por revelación, en sueños se fue a las partes de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Cuando uno lee este largo relato, y bellísimo, miren de dónde sale esta idea que de Galilea Jesús comienza a decir: el tiempo es cumplido, el reino se ha acercado, porque él era ese niño rey. ¿Dónde está el rey de los judíos?, dicen los magos. Y es en torno a eso, a la concepción, que se va a predicar la verdadera razón de ser de la misión de Jesús: de mostrarle al mundo un reino distinto, en donde todo lo establecido se derrumba. Como diría el profeta Daniel:
todo lo que se edificó en esta etapa de los pies de barro, cocido de alfarero con hierro, hasta los 10 dedos de sus pies, se tumba y se derrumba porque una piedra no cortada con mano llegó ahí a Jerusalén, y que el primer adorador de ese reino lo único que quería con sus ojos cerrados, con obediencia natural, era simplemente darle muerte al rey, al niño rey. Y cuando Jesús va a recalcar que su misión es restaurar, es formar el antitipo de un tipo de reino que fue siempre fallido, en donde Israel fue solamente un medio, no fue el fin. Y todos estaban esperando, a través del uso de la profecía, a través del uso del lenguaje hebreo, que lo sabe mucho más que una serie de exégetas que uno lee en las redes sociales. Sin embargo, tenían los ojos cerrados y no discernieron que había sido visitada por el rey en persona. Ya no era una fábula y algo místico, espiritual que no se palpase. Convivieron con este niño, creció, vieron su bautismo, vieron sus obras, y los ojos seguían cerrados por la obediencia natural. La élite lo crucificó, le dio muerte, porque era un impostor, un anatema que se hacía igual a Dios y decía ser el rey. No olvidemos el diálogo que acabo de leer. Herodes mandó a buscar a los exégetas para que le dijesen quién sería este Mesías y dónde nacería. Y dice el relato ahí en Mateo que ellos le apuntan que es en Belén. Así que esta dinámica en el momento final del ministerio de Jesucristo, cuando le condenan, se supone que ya desde los tiempos de Herodes había una atención especial por el Mesías, el Cristo, el Rey de Israel. Y es por eso que le llevan a Pilato, después de haberlo condenado ellos, porque no puede ser que esto sea cierto. El alboroto era creciente en la nación de Jerusalén. Las personas le tenían por rey. Pero algo pasa, hay una obra ahí de la serpiente que tiene los ojos cerrados de estos adoradores. Y estamos hablando de la nación que esperaba al Mesías. Ni siquiera estoy hablando de los gentiles como nosotros, donde está toda su historia, toda su cosmovisión giraba en torno al Mesías. ¿Y qué ocurrió? Cuando lo llevan ahí, frente a Pilato, miren la pregunta que le hace ahora a Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué le responde Jesús? ¿Dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y le dice: no, ¿acaso soy yo judío? Es tu gente, son los pontífices que te han entregado a mí, y ellos son los que me están diciendo que tú eres rey de los judíos. Dime, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, y esta respuesta es genial, la de Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Pilato vuelve a insistir. Entonces tú eres rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Cuando Pilato escucha eso, era el momento para entrar a una discusión sobre filosófica, teológica, social, política, de qué es la verdad. Pero cuando uno lee el contexto, se está hablando del rey y del reino. ¿De qué debo arrepentirme? De aquí nace la estructura del arrepentimiento real, porque está en un escenario en donde está el pueblo que esperaba un rey.
que creía que ellos eran el reino, la nación de Israel, un reino súper mal habido, porque hasta esa fecha no era más que un tipo de un reino superior, del reino que Jesús es el que va a instaurar con sus principios. No es cualquier reino, no es el reino de los ojos cerrados por la serpiente, es el reino de los ojos abiertos por el poder del Espíritu Santo en una generación de discípulos que van a nacer de agua y de espíritu, y en donde es Él el que bautiza con Espíritu Santo. No es una iglesia en particular, es Jesús mismo el que derrama su soplo sobre su pueblo, sobre sus discípulos, a través de la historia, hasta el tiempo del fin. Y no se discute la verdad que Pilato quería saber. Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y mire la sentencia: yo no hallo en él ningún crimen. Empero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Qué queréis que haga? ¿Que suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez diciendo: no a este, sino que a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¿Qué hizo Pilato? Tomó a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron de espinas una corona y la pusieron sobre su cabeza, y le pusieron de una ropa de grana, y decían: salve, rey de los judíos. Miren en torno al tema que gira esto del arrepentimiento. El arrepentimiento gira primero en torno al clímax final de la obra de Jesucristo. Arrepiéntanse porque primero están crucificando, sin saber mi misión, al rey de los judíos y sacrificando al Mesías, sin entender que yo he venido a morir por ustedes, porque sé lo que hay en el corazón de ustedes, incluyéndote a ti, expositor. Y Pilato, creyendo que hacía mejor, lo trajo fuera, para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Y salió Jesús fuera llevando la corona de espina y la ropa de grana, y díceles: he aquí el hombre, no el rey. Y como vieron los príncipes, los sacerdotes y los servidores, con voces decían: crucifícale, crucifícale. Eso eran los ojos abiertos. Hasta allá estaba la obediencia natural, que manejaban el hebreo, manejaban las profecías intelectualmente, y no entendieron que estaban crucificando a su Señor, al Mesías. Yo no hallo ningún crimen en él, respondió Pilato. Los judíos, nosotros tenemos una ley. Esa es el Dios de Israel. Cuidado con el trato de la ley. Celosos, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios. Mire lo que estamos hablando. Y como Pilato oyó esta palabra, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces dícele Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí hay palabras que han estado saliendo en estos 3 últimos audios. Mayor pecado tiene. ¿Y quién lo está ejerciendo? Los adoradores de la ley, de los 10 mandamientos, teniendo ahí enfrente al que cumplía la ley para redimir. Ellos lo estaban crucificando por hacerse hijo de Dios e igual a Dios, por anatema, por decir que trae un reino y que después de su muerte va a ascender a los cielos y se siente en el trono de su Padre, hasta que el Padre ponga a todos sus enemigos de la historia como estrados de sus pies. Desde entonces procuraba Pilato soltarle,
porque los judíos daban voces diciendo: pero si a este suelta, no eres amigo de César. Cualquiera que se hace rey, a César contradice. Otra vez giramos en torno al concepto del rey. Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar que se dice Litóstotos, y en hebreo Gábata, y era la víspera de la Pascua. Y como las sectas, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Mas ellos dieron voces: quita, quita, crucifícale. Díceles Pilato: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los pontífices: no tenemos rey sino a César. Cuando digo cuidado, cuando sobredimensionamos la literatura, la lingüística y el lenguaje hebreo, estos eran hombres que manejaban el hebreo, no eran ignorantes, manejaban el Tanaj. ¿Qué les queda a los que balbuceamos y transliteramos algo? Así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Y tomaron a Jesús y le llevaron. ¿Cuáles eran las burlas que hacían de Jesús ahí en la cruz? ¿Cómo con sus ojos cerrados las cosas que decían? A otros salvó. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Quiénes decían esta frase? Los sacerdotes, los príncipes, los escribas, los fariseos y los ancianos decían esto. Los estudiosos del Tanaj. Miren, confío en Dios, que le libre ahora si él quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Esa era la trama de este grupo selecto. Les irritaba dos frases: se dijo ser hijo de Dios y ser el rey de los judíos. ¿Y qué ocurrió entonces? Pilato pone un título encima de la cruz: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde estaba crucificado Jesús era cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, mostrando la amplitud del imperio romano. Todo el oriente y el occidente, ahí en esos lenguajes. Y decían a Pilato, los pontífices de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: rey soy de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Aquí tenemos una escena bíblica, pero que está clarísimo lo que significa en ese tiempo trasladar el huerto con los dos árboles y el conflicto en el corazón de un pueblo entero, de la nación de Judá, con sus líderes, frente a frente, ahí en las vísperas y luego en la cruz. Jesús, nuestra Pascua, están sacrificando al Cordero, al antitipo de toda la enseñanza religiosa de todos los siglos, de este tipo que era Israel, pero un reino fallido, desgraciadamente un reino fallido. El que tiene Dios para ir, oiga. Entonces, ¿cuál es el pecado? La primera vez que Jesús plantea en ese escenario que mayor pecado tienen los que te han entregado a mí para matarme. A ver, ¿y quiénes eran? Guardaban el sábado, guardaban la ley, eran rigurosos, libros como el Talmud, que enseñan con su respaldo y apoyo de grandes maestros intelectuales de cómo debía aplicarse el Tanaj. Ellos fueron los que lo entregaron. Y deteniéndonos de esta manera, entraremos ahora a discernir qué es esto del pecado entonces. Porque mayor pecado es el que lo entrega a él. Personas que en obediencia natural hicieron este crimen. Pareciera que cuando dice arrepentidos porque el Rey de los cielos se ha acercado y el tiempo es cumplido, arrepiéntanse, de ahí debemos partir. Y ahí, en ese contexto, ver el rol de la ley, el rol de la fe, de lo que ocurrió, y entenderemos mucho mejor lo que pasó en el huerto. Y entenderemos mucho mejor por qué llevamos un huerto diario hoy, en los siglos modernos,
y llegará y seguirá siendo ese escenario hasta cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos. En el audio siguiente veremos otra dimensión de cómo ve este tema del pecado. Y luego circunscribiremos todos los conceptos que hoy día se tratan en las iglesias para entender lo que es el pecado y de qué debo arrepentirme. Dejo hasta aquí.